Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. Hoy venimos con un trabajo un poco diferente. Se trata del tintado de este bolso de piel. Podemos ver que es un bolso de muy buena calidad, pero bueno, pues se van rozando, se van desteñiendo, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle un tintado en el mismo color. Y el primer paso va a ser quitarle todos los herrajes que se puedan quitar, ¿no? Podemos ver que esta parte de aquí va con tornillo, también el asa y por aquí también. Lo único que vamos a dejar va a ser la cremallera en su sitio, eso no lo vamos a tocar. Y después lo vamos a rellenar con papel bien atascado aquí para que el bolso se quede lo más terso posible y facilite lo que es pasar la foja con el tinte. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser elegir el tono de color, el más parecido al bolso. Es cierto que se puede pintar un bolso en un color diferente, pero en este caso la cliente quiere restaurarlo. Así que vamos a abrir la carta de colores de la marca Roce. Tenemos aquí todos estos tonos y bueno, pues con una parte del bolso, en este caso el asa, vamos a buscar lo que más se parece. Podemos ver cómo está entre el rubí y el guinda, pero yo diría que va a ser más bien el más parecido es el guinda, el número 37. Así que nada, una vez elegido el color, ya podemos comenzar con el trabajo. En el tintado de un bolso es importante hacer capas finas y no tratar de pintarlo todo en una primera capa. Si la capa es muy gruesa, cuando se seca se queda quebradiza, mientras que si lo pintamos en 3-4 capas muy finitas en diferentes días o dejando un tiempo entre secado entre una capa y otra, eso va a hacer que el resultado sea muchísimo mejor y esa película de pintura va a ser mucho más flexible, ¿no? También es importante hacer las pasadas en un sentido y a la siguiente capa, cuando ya está seco, lo hacemos en este sentido. Vamos cruzando las pasadas. Ahora mismo lo estoy haciendo simplemente por explicar cómo es, pero bueno, una pasada la hacemos en este sentido, lo dejamos secar un par de horas o 3 y después le volvemos a dar en el sentido contrario. Con eso, ya te digo, con 3-4 capas que dejemos un par de horitas de secado entre una y otra, vamos a conseguir que el resultado sea muchísimo mejor. Se va a notar mucho más lo que es pues el propio tramado que tiene la piel,
que si echamos una capa, intentamos que se quede pintado a la primera y echamos una capa muy gruesa, se va a quedar tapado lo primero que se va a quedar, el rizadito este que tienen las pieles se va a quedar tapado, y al ser una capa muy gruesa, en cuanto se doble la piel se va a quebrar como una galleta esa capa de pintura y no va a quedar bien. Así que ese es el secreto de un buen tintado. Bien, no nos podemos olvidar de darle también por dentro lo vamos a hacer con un pincel de estos que nos dan más control, porque no queremos manchar la parte de adentro. Bien, el bolso ya lo hemos pintado, nos falta pasarle con un paño para quitarle esa natilla que se queda así como un poquito dorada, una especie de pátina, y eso se quita con un trapo seco. Así que ahora ya lo que nos queda es limpiar las cremalleras, que como es normal no las vamos a quitar para que no se manchen, sino que es más fácil pues ahora pasarle un bastoncillo y vamos con un disolvente vamos limpiando los dientes de metal para que se vuelvan a ver otra vez dorados. También los tiradores y también estas dos piezas de aquí del asa. Le vamos dando con el bastoncillo, con un disolvente, y vamos limpiando los dientes. Bien, ya tenemos el asa y ahora nos falta poner esto aquí y aquí. Así que vamos a ver, y no nos podemos olvidar el lacito este que va aquí.